Bien, mis hermanos, vamos a ver esta tarde, vamos a hablar, o vamos a intentar llegar a hablar de este mueble de aquí, del lugar santo. Ya hemos visto el lavacro, la fuente de bronce, también hemos visto, ¿qué más hemos visto? El candelabro, vimos el último día el candelabro, ¿verdad? Ese árbol de almendro que se llamaba el vigilante y cuya función era mantener en alto las lámparas que representa la palabra de Dios. Cada brazo es una iglesia, la iglesia tiene la función de mantener en alto la palabra de Dios y yo soy la mecha que está dentro de esa lámpara empapándose de aceite y si el aceite se acaba, la mecha comienza a humear y a morirse espiritualmente. Así es que, si no estoy dentro de la lámpara, que es la palabra de Dios, si no estoy empapándome cada día de aceite, si Jesús no viene como el sumo sacerdote a quitar con sus tenazas de oro las cosas quemadas que cada día se van quedando en esa tela de lino que representa la perfecta justicia de Cristo que se me ha dado a vestir, muchas gracias, Rafa, pues automáticamente mi testimonio, porque esto es lo que predica o me advierte el candelabro, mi testimonio, la luz, fijaros que la luz surge de la lámpara, el aceite más la mecha. Lámpara, la Biblia, el aceite, el Espíritu Santo y la mecha, yo. Los tres, no puede fallar ninguno de esos elementos. Si falla uno, automáticamente yo no doy un correcto testimonio. Todo eso lo vimos en el último tema que tuvimos juntos, pero enfrente de la lámpara, enfrente del candelabro, había otro mueble, en el lado norte. Aquí estaba la mesa de los panes. Pero para entender la importancia de este mueble, tenemos que hablar un poquito de la gran batalla que hubo en el cielo con Satanás. Así es que yo sé que muchos conocéis este tema bastante, quizá otros no tanto, así es que es bueno que lo revisemos un poquito. Sabéis que hace muchos miles de años, mucho antes de la creación de nuestro mundo, hubo una rebelión en el cielo. En el mismo centro del gobierno del universo, uno de los ángeles más espléndidos creados por Dios nunca, un querubín cubridor llamado Lucifer, se rebeló contra el gobierno de Dios. Una criatura quiso ser igual al Creador. Quiso incluso ponerse por encima de él. Quiso usurpar su trono. Sus motivos, el orgullo y la codicia. Sus métodos para lograrlo, mezclar la mentira con la verdad. En una mezcla que la Biblia llama abominación. Siempre que veáis la palabra abominación en la Biblia, me está hablando de una mezcla entre el proyecto de Dios y el proyecto de Satanás. Siempre eso es una abominación. Un hijo de Dios no puede darle la mano a Satanás y a Cristo. Es abominable para Dios. Un hijo de Dios no puede consultar a los muertos porque está consultando no a los muertos, sino a los espíritus de Satanás. Es abominable para Dios. Así es que todo lo que sea darle la mano a los dos lados es una mezcla abominable. A Satanás le encantan estas mezclas e intenta seducirnos con las mezclas. Nos va diciendo, bueno, un poquito, no pasa nada, hombre, al fin y al cabo es un pecadito, luego te arrepientes y ya está. Y nos va seduciendo con las mezclas que finalmente Dios llama abominación. Así es que mezclar la mentira con la verdad, criticar y finalmente la guerra abierta contra el gobierno de Dios. La historia de esta rebelión se nos explica básicamente en tres textos en la Biblia, básicamente en tres textos. El primero lo tenemos en Ezequiel 28. Los que estáis en los estudios por la mañana hemos tocado ya este tema bastante interesante, ¿verdad? Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas,
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fijaros que este texto nos deja bien claro que Dios creó un ser perfecto. El mal no existe eternamente, como piensan algunos, contra el bien. Por eso se ha inventado el infierno eterno, para intentarnos hacernos creer que el mal es eterno, igual que el bien, y son dos fuerzas en constante lucha. No, 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 Dios me dice que el mal surgió en la mente de un ser perfecto, y a partir de ese momento comenzó el mal, porque no había otra fuente de mal en ningún lugar del universo. Así es que simplemente este ser perfecto que vivía en perfecta armonía con Dios y las leyes perfectas que rigen todo el universo, hasta que un día, como dice el texto, se hizo malo. Se halló en él maldad. Dios lo miró y vio maldad en su mente. Todo comenzó con un pequeño pensamiento, un pensamiento de orgullo, de envidia, de vanagloria. Se vio tan bello y poderoso que quiso ser igual a Dios. Isaías, el segundo texto importante, Isaías 14, del 12 al 14, me da más detalles y me dice: tú que debilitabas a las naciones. ¿A qué naciones debilitaba este querubín cubridor si todavía no se había creado la tierra? ¿De qué naciones puede estar hablando ahí? De las naciones de ángeles y de mundos no caídos. ¿Cómo las debilitaba? ¿Cómo debilitaba a estas naciones? Criticando a Dios. La crítica debilita al pueblo de Dios, debilita a la Iglesia, criticaba a Dios. Así es que debilitaba a las naciones de ángeles. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto al gobierno de Dios, en el gobierno de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. ¿Dónde estaba el trono de Dios? ¿Dónde estaba? En el monte del testimonio, que siempre es símbolo del tabernáculo y el santuario. ¿En qué lado dice que estaba el trono de Dios? En el lado norte, atentos, porque la mesa de los panes también está en el lado norte. Es el único mueble que hay en el lado norte. Así es que el trono que Satanás ambiciaba, sentarse en él, era un trono representado en el tabernáculo por la mesa de los panes. Atentos, porque entonces entenderemos por qué Apocalipsis me habla de los 4 jinetes. Todo esto lo vamos a ver posteriormente. Pero atentos a que el trono de Dios está en los extremos del norte, es decir, en el lado norte. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Su segundo paso, mis hermanos, después de pensar mal de Dios, fue la crítica, debilitando a las naciones de ángeles contra el gobierno de Dios. Fijaros que Lucifer era un querubín cubridor. Los querubines cubridores hay varios tipos de ángeles, o funciones de ángeles. Son esos ángeles que están rodeando el trono de Dios, son los mensajeros directos de Dios. Los 2 ángeles que están en el arca de la alianza, que representa el trono de Dios en juicio, son 2 querubines. Elena de White dice que uno de esos 2 ángeles, antes de la creación del mundo, era Satanás, era Lucifer, pero abandonó su puesto y se marchó en vez de decir lo que Dios le mandaba que dijera, él decía parte de lo que Dios le mandaba y lo mezclaba con mentiras sobre Dios. ¿Y qué les diría a los ángeles? Les diría: ¿quién va a saber mejor esto? ¿Tú o yo, que estoy todo el día al lado de Dios y que sé de qué te estoy hablando? Y que sé a qué está jugando Dios y que sé que Dios nos está engañando. Así es que Satanás comenzó a criticar a Dios, y puede que esto ocurriera durante cientos y a lo mejor hasta 1000, 2000 años. Aguantó Dios y aguantó y aguantó y aguantó. Y sabemos por el Espíritu de Profecía que le llamó varias veces al orden y que lo traía delante del trono y que
con Jesús y el Espíritu Santo hablaban con él y le decían, pero te hemos hecho algo. ¿Qué te hemos hecho para que...? Y él reconocía que no había nada. Pero no, él mismo dice, el Espíritu de Profecía, que no sabía qué era ese rencor, esa envidia, ese orgullo que él sentía y que no podía eliminar de su corazón. Pero él estaba al mismo tiempo manteniendo y criando eso, porque por un lado Dios le demostraba que no había nada por lo cual pensar así, pero él seguía dándole vueltas y pensando mal. Así es que su segundo paso fue la crítica, debilitando a las naciones de ángeles contra el gobierno de Dios y especialmente contra la ley de Dios, especialmente la ley en la que se basa el universo entero. Y esta no es la ley moral nada más, sino que es la ley física, biológica, ecológica, química, es decir, todas las leyes que rigen el universo. Contra todas, Satanás tenía algún pero. Y decía que Dios era injusto y que los tenía sometidos a una ley tiránica que realmente los hacía esclavos de Dios. Así es que, finalmente, en secreto, él ambicionaba lo que dice el texto. Esto no lo manifestó abiertamente, esto él lo tenía en su mente. Él criticaba a Dios, pero en su mente él ambicionaba sentarse en el lugar de Dios, en el trono de Dios. Con sus mentiras convenció a muchos ángeles del cielo y aunque Dios sin duda le dio mucho tiempo para cambiar, tanto como a nosotros nos puede dar o quizá más, es decir, le dio mucho tiempo de gracia, llegó un momento en que Satanás agotó su tiempo de gracia, su tiempo para cambiar. Realmente cometió el pecado contra el Espíritu Santo y es que comenzó a justificar sus críticas y llegó a creerse que tenía razón y que lo que estaba haciendo no era malo, sino que era realmente correcto ir en contra de Dios. Así es que finalmente esta rebelión se convirtió en una guerra en el cielo que tenemos descrita en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel, nombre que significa el que es como Dios, que es Cristo y sus ángeles, por si alguno no lo sabe. Los ángeles fieles a Dios vencieron a Satanás y sus ángeles que fueron finalmente arrojados del cielo. ¿Cuánto tiempo después de esta guerra y de esta expulsión fue creado nuestro mundo perfecto? Pues no lo sabemos. Pero sí sabemos que Satanás, empleando una serpiente como medium, engañó a Adán y Eva, uniéndolos en su rebelión contra el Creador. Y cuando analizáis lo que Satanás le dice a Adán y Eva, os daréis cuenta que está intentando que ellos repitan el mismo pecado que él cometió en el cielo. Y esta es la treta de Satanás. Satanás intenta que nosotros cometamos siempre sus mismos pecados. Nos hace cometer sus pecados. Sus deseos son los que nos inculca para que nosotros también deseemos lo mismo. Así es que desde entonces el diablo, empleando los mismos medios mentirosos que empleó en el cielo, tuvo mucho tiempo para experimentarlos, engaña a todo nuestro mundo. Bueno, todo no. Hubo alguien que no se dejó engatusar, hubo alguien que no se dejó engañar, hubo alguien que no cayó en sus tretas. Y Satanás vio que estaba en peligro, así es que intentó matarlo desde su nacimiento. Y lo advierte Apocalipsis 12, del 4 al 5. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón,
que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, es decir, el juicio contra el pecado, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, Satanás perdió finalmente la batalla. Fijaros que la mujer representa al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Esta mujer que aparece aquí es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento que está a punto de dar a luz a Jesús, que es este hijo varón que nace justo cuando la mujer del pueblo de Dios, esa mujer israelita o judía, está a punto de perecer, porque unos años después, en el año 70, terminó su historia. ¿No os habéis preguntado nunca por qué Dios esperó tanto para el nacimiento de Isaac? A que Sara fuese ya mayor, bien mayor. Porque Isaac, Sara y Abraham eran un tipo perfecto, hasta en fechas, de Jesús. ¿Y sabéis que hay el mismo tiempo desde que Jesús inicia su ministerio hasta el año 70, desde que nace Isaac hasta que muere Sara? El mismo tiempo. Así es que hasta eso los judíos podían haber sabido cuándo iba a ser su destrucción final, cuándo se iba a terminar su tiempo de gracia. Bien, tal como había sido profetizado a Adán y Eva en Génesis 3:15, la serpiente heriría al descendiente de la mujer en el talón, pero a través de esta herida de la cruz, Cristo pisaría la cabeza de la serpiente. Y Cristo resucitó como prueba de su victoria sobre Satanás y ascendió al cielo, tal como dice el texto, ascendió al cielo donde finalmente Satanás ya no podía alcanzarlo. Así es que se puso fuera del alcance de Satanás. Por eso Apocalipsis 12:5 dice que la mujer dio a luz un hijo varón que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Atentos a esto, para Dios y para su trono. Quiere decir que cuando subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios en un trono que había en el cielo. La pregunta es, ¿en qué trono se sentó? ¿Y dónde está ese trono? En el santuario, porque está representado. Como ya no podía atacar a Cristo, ¿qué pasó? Satanás se llenó de ira, porque vio que el trono que él siempre había añorado, ahora se sentaba directamente en él su mayor enemigo, que era su mejor amigo antes de la rebelión en el cielo. Interesante esto, ¿verdad? Y sin embargo, ese mejor amigo que él tenía siempre supo que Satanás un día le clavaría en la cruz e intentaría matarlo con la mayor saña del mundo. Así es que como ya no podía atacar a Cristo porque estaba en el cielo, ¿contra quién se fue a hacer la guerra? ¿A quién fue a atacar? Bueno, a los que más amaba Jesús, a los que se habían quedado aquí en la tierra aparentemente indefensos. Apocalipsis 12:17 me dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto, atento a este texto, mis hermanos, se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón le hizo la guerra a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia que Cristo había dejado en este mundo. Esa es la mujer revestida del sol, la luna y las 12 estrellas a través de los 12 apóstoles. Esa iglesia siguió perviviendo y pasó del mundo judío al mundo cristiano. Bien, pero dice que especialmente se fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella. Fijaros que aquí tenemos tres cosas. Primero la mujer, que es la iglesia cristiana. Luego tenemos la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? Una descendencia que sale de la mujer. Bien, esta es la iglesia de la Reforma, que surge en el siglo XVI en adelante.
Dios tiene que sacar una descendencia de esa mujer que se ha prostituido completamente y saca a la Iglesia de la Reforma. Pero aquí en el texto me está hablando del resto de la descendencia de ella, es decir, un resto de la descendencia de la mujer. Y me dice cuál es la característica de ese resto. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es que si hoy tenemos que ver en la historia de la Iglesia cristiana, en este pequeño texto, mis hermanos, podemos ver perfectamente cómo fue la cuestión. Y podemos saber también cuál es la Iglesia verdadera. Y tiene dos características muy sencillas. Guardan todos los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que luego veremos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, la fe de Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues a través de estas tres etapas, mujer, descendencia y resto, Cristo está resumiendo las tres etapas de la restauración de la verdad en su pueblo. Satanás, en su guerra abierta, fijaros que durante más de 3000 años, después de la ascensión de Jesús al tabernáculo celestial, el diablo atacó despiadadamente a la mujer. Y empleó varias técnicas para ello. Lo primero que hizo es que la persiguió a muerte a través del mundo judío primero y luego metió al mundo romano, que persiguió a la Iglesia a muerte, matando y matando y matando a miles de cristianos de todas las maneras posibles. Pero finalmente él se dio cuenta que aquello no funcionaba, así es que lo que hizo fue esclavizar a la mujer. ¿De qué? Del deseo de las riquezas, del deseo del poder, del deseo... Y ahí es cuando Constantino se metió en la Iglesia, diciendo que se había hecho cristiano, le dio mucho dinero a la Iglesia, le construyó grandes catedrales, los concilios se celebraban en el palacio de Constantino, y era un emperador romano el que tomaba las grandes decisiones doctrinales de la Iglesia cristiana, imaginaros. O sea, el propio Satanás dirigiendo la Iglesia. Así es que con eso lo que consiguió fue esclavizarla. Y las tentaciones que Jesús había conseguido resistir, la Iglesia, su Iglesia, sucumbió ante ellas. Y cuando Satanás le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares, la Iglesia dijo, pues sí, oye, me postro ante ti. Se postró ante Satanás y a partir de ese momento la Iglesia, la mujer, fue esclavizada por Satanás. Y de la esclavitud a la prostitución hay solo un paso. Así es que de la esclavitud pasó a la prostitución directa, fue prostituida, no ya obedeciendo únicamente lo que Dios mandaba, sino esta vez ya obedecía parte de lo que Dios decía y una gran parte de lo que Satanás le decía que tenía que hacer. Así es que, por eso, se presenta en Apocalipsis a la Iglesia cristiana corrompida totalmente como la gran ramera, que se ha prostituido con los reyes de la tierra. No es un título despectivo, simplemente está explicando la verdadera historia de la Iglesia cristiana. Se ha prostituido con otros amantes, el deseo del poder, las riquezas, la pompa, la gloria, los grandes palacios, todo eso le gustó a la mujer y finalmente se fue con esos amantes. Así es que esto en total se denomina en Apocalipsis Babilonia, es decir, todo el paganismo de Babilonia, una mezcla extraña entre el proyecto de Dios y el proyecto de Satanás, todo junto, una abominación terrible, una confusión terrible. Por eso hoy las personas cuando buscan la verdad no saben dónde encontrarla, porque aquí me dicen que sí, pero no me convence, aquí me dicen también, y todos tienen la Biblia, pero todos hablan de cosas distintas. ¿Qué ha pasado aquí? Babilonia. Satanás se ha metido en las filas de la Iglesia y lo ha tergiversado todo, y sigue tergiversándolo todo. Jesús tuvo entonces, desde ese trono del cielo, que suscitar una nueva descendencia de esa mujer ramera que restituyera la verdad. Tuvo que sacar una descendencia. Y curiosamente los grandes reformadores no salen de otros lugares. ¿De dónde salen?
Salen de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica romana, de ahí salen, se dan cuenta de que esa Iglesia está completamente corrompida e intentan desde dentro transformarla, cambiarla, reformarla. Pero esa prostituta vieja no quiere ser cambiada y decide que mejor matar a esos hijos rebeldes y protestones antes que dejarse cambiar. Y así es que comienza a matar a sus propios hijos. Así surge en el siglo XVI la Reforma protestante, que fue restaurando muchas verdades adulteradas por esa Iglesia madre prostituida, y poco a poco, a lo largo de una serie de años, la Reforma fue reconstruyendo gran parte de la verdad, pero no toda la verdad. Quedaba todavía bastante por reconstruir. Así es que, como esta descendencia no restauró completamente toda la verdad y los mandamientos de Dios seguían estando mutilados, Dios tuvo que buscar a un resto entre esa descendencia, un resto que surgiera de nuevo, y entonces ya no los sacó de la Iglesia Católica Romana, no, los sacó de la Reforma, y de la Reforma siguió buscando un resto que siguiera reformando, que siguiera cambiando y quitando basura y abominaciones de las que la madre había puesto y que a esa descendencia no le había dado tiempo a eliminar. Así es que tuvo que llamar a un resto dentro de la descendencia de ella, y un resto con unas características muy importantes, que guardara todos los mandamientos de Dios y que tuviera el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver el proceso de destrucción de la mujer explicado por Jesús a través de la visión de los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver este proceso de destrucción en 3 partes a través de 4 jinetes. Y vamos a analizar cómo fue ese proceso. Y estos 4 jinetes son muy importantes, porque los 4 tienen que ver con la mesa de los panes. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En varios textos de la Biblia se compara al pueblo de Dios con un caballo, mis hermanos. En varios textos se compara al pueblo de Dios con un caballo. En Jeremías 8:6 dice claramente cómo el pueblo de Dios es un caballo guiado y dirigido a través del desierto por Dios. También lo dice Joel, capítulo 2, versículo 4, y especialmente Isaías 63:13 dice que Dios sacó a Israel de Egipto, y aquí lo tenéis, y los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Así es que, ¿quién es este caballo de aquí? Representa a la Iglesia cristiana, y quien lo dirige es el dirigente de la Iglesia. En este caso vamos a ver que es Jesús, el que dirige la Iglesia cristiana primitiva, la que va desde el año 31, que es cuando Jesús asciende al cielo, hasta el año 100 después de Cristo. Fijaros que es un caballo blanco, símbolo ¿de qué? De pureza, de perfección, símbolo de pureza, de perfección, y representa a la Iglesia del primer siglo, la Iglesia apostólica dirigida por Cristo en persona. Por eso ahí tenéis a ese jinete que dice que tenía un arco y le fue dada una corona, pero fijaros que no tiene flechas. Es un arco sin flechas. De momento no hay flechas. Sin flechas de juicio. Las flechas representan juicios. Recordáis que hay profetas que le dijeron al rey que quería batir, creo que eran a los asirios, le dice: abre la ventana. Y él estaba muy enfermo, el profeta Samuel estaba muy enfermo en su cama, y le dice: coge tu arco y dispara flechas contra el suelo de ahí de fuera del patio. Y aquel rey disparó varias flechas y no disparó demasiadas.
Así es que cuando terminó, no era Samuel, era el profeta Eliseo. Eliseo le dice: lástima, si hubieras disparado más flechas habrías eliminado completamente a los asirios, pero te faltó fe, has disparado solo unas pocas, así es que solo los barrerás Así es que está hablando de los juicios de Dios para barrer a las naciones enemigas a través de esas flechas. Pero fijaros que aquí Jesús no lleva flechas del juicio, quiere conquistar pacíficamente el corazón de los hombres. Esto es lo que está diciendo. Quiere conquistar pacíficamente el corazón de los hombres con su reino de la gracia. ¿De acuerdo? Así es que Él dirige a la Iglesia, se está predicando el Evangelio y se habla de la gracia sin fin y del amor maravilloso de Jesús. Cristo y su Iglesia salen triunfantes del conflicto de la cruz y dispuestos a vencer todas las batallas contra Satanás. Fijaros que todo está planteado siempre desde el punto de vista bélico. Es una guerra entre Cristo y Satanás, entre el pueblo de Cristo y el pueblo de Satanás. Una guerra abierta. Por eso dice que salió venciendo y para vencer. Una guerra. Fijaros, mis hermanos, que estos jinetes cabalgan sin parar hasta la segunda venida de Jesús. Así es que, aunque se restringe a una época determinada, porque la mayoría de la Iglesia cumplía estas características, siempre habrá gente que pertenezcan al caballo blanco. Siempre, en todas las épocas de la Iglesia, hubo gente que siguió dejándose dirigir no por el jinete negro o otro jinete que veréis luego que se llama muerte, sino por este jinete que es Jesús, que siguió dirigiendo a pequeños remanentes escondidos por las montañas, ¿verdad? Y este caballo siguió cabalgando, aunque en minorías muy pequeñas, hasta el final de la historia. Por lo tanto, Satanás vio que Cristo y su Iglesia salían triunfantes y, bueno, se enfadó muchísimo. ¿Y qué hizo? Bueno, pues lanzó terribles persecuciones contra la mujer. Y vemos cómo en el siguiente versículo, el versículo 4 de Apocalipsis 6, la cosa cambia. El caballo cambia de color. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? Apocalipsis 6:4 dice, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando se abrió el segundo sello, salió un caballo de color rojo. Fijaros que el caballo blanco, en este caso, se ha, ¿qué? Teñido de sangre. ¿De sangre por qué? Porque ha comenzado la época de las persecuciones que va desde el año 100 al 323 o al 313, eso está mal, va hasta el 313, ¿de acuerdo? Que es justo cuando Constantino da el edicto de Milán y dice, ya no se va a matar ni a perseguir a nadie por cuestiones doctrinales, y a partir de ese momento comienza a favorecer la Iglesia cristiana por encima de todas. Las persecuciones las iniciaron los propios judíos, pero alcanzaron su mayor crueldad con el Imperio Romano y sobre todo con emperadores como Decio y Diocleciano. Fueron tremendas las persecuciones que lanzaron estos emperadores. Así es que en ese tiempo miles de cristianos mueren por Jesús, sembrando con su sangre la semilla del Evangelio. Pero Satanás se da cuenta de una cosa muy interesante, que donde moría un cristiano, ahí crecían como los champiñones otros cristianos. Porque claro, mis hermanos, fijaros que el mundo romano era un mundo acostumbrado a la violencia, era un mundo donde la vida no valía nada, era un mundo donde por nada te metían en calabozos y te tiraban al foso los leones. Así es que era un mundo donde también les gustaban las salvajadas, como los circos romanos. ¿Y qué ocurría ahí? Bueno, pues que ellos estaban acostumbrados a ver cómo morían los gladiadores, cómo morían muchos malhechores, pero lo que no estaban acostumbrados es a ver que los cristianos, cuando morían allí despedazados por los leones, morían cantando. E incluso la historia dice que muchos cristianos que estaban en las gradas
viendo morir a sus amigos y familiares, se lanzaban desde las gradas al interior del circo para morir con sus familias, queriendo también ellos morir por Jesús y sintiéndose muy dignos de poder participar en esa muerte con Jesús. Imaginaros que en ese momento, mis hermanos, hay un don del Espíritu Santo que Elena de White llama el don del martirio, que no tenemos ni idea de lo que es, porque ahora mismo nosotros oímos hablar de martirio y como que se nos ponen los pelos de punta. Sin embargo, Elena de White dice, no debemos temer a eso, porque hay un don del Espíritu Santo, que es el don del martirio, mis hermanos. Y con el mismo valor y fortaleza y con los cantos con los que cantaban cuando fueron quemados en la hoguera, pues yo qué sé, ¿cómo se llamaba este que pasaba las Biblias desde Julianillo? Que después de torturarle, no sé si habéis leído Los Hermanos Españoles, pero es fantástico ese libro, después de torturarle con fuego debajo de las plantas de los pies, que le untaban con tocino para que aquello crepitara más todavía, el tipo lo llevaban a rastras por allí y iba diciendo, vencidos van los frailes, vencidos van, y a voz en grito, para que lo oyeran todos los demás que estaban allí dentro, corridos van los lobos, corridos van, gritaba, ¿no? Y cantaba. Entonces, ¿qué tenía ese hombre? Bueno, pues tenía un don del Espíritu Santo, que es el don del martirio, y Satanás no podía con ellos. No podía con ellos, mis hermanos. Y las personas veían morir cantando y con una alegría y unos rostros increíbles a esos cristianos y decían, oye, ¿qué conocen esa gente que? Porque frente a la muerte nadie finge. Frente a un león que te está despedazando no puedes fingir. ¿Qué tiene él que yo no conozco? Y querían saber, oye, ¿qué tienen? ¿Qué tienen esta gente? Y entonces era tanto el deseo por conocer qué esperanza tenían esos que eran capaces de enfrentar la muerte así, que muchos buscaban y buscaban y buscaban, y claro, en cuanto conocían la verdad, se hacían cristianos, y había cristianos por todos los lados. Así es que Satanás se dio cuenta que cuantos más mataba, más cristianos salían. Y dijo, me tengo que cambiar de táctica aquí porque esto no está funcionando. Así es que convenció a Constantino para que se hiciera cristiano y se metiera en la iglesia, y que metiera a todos los paganos de golpe en la iglesia. Y así pues entrarían todos sin convertir, con sus ídolos, sus costumbres, y allí comenzaría la mezcla, la abominación. Y comenzó la mezcla entre cristianismo y paganismo. Así es que Jesús ya lo sabía esta estrategia y se lo había anunciado a su iglesia más de 300 años antes de que ocurrieran con la apertura del tercer sello. ¿Qué dice el tercer sello, mis hermanos? ¿Qué pasó a partir del 313? Cuando se abrió el tercer sello, miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que están en el trono que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro es lo contrario que el blanco. Así es que si el blanco era pureza y perfección, ¿el negro qué es? Corrupción, tinieblas, imperfección. Es una iglesia tenebrosa. Es una iglesia donde ya no está la verdad. Es una iglesia donde se está mezclando todo absolutamente. Se ha mezclado el proyecto de Satanás con el proyecto de Dios. Es la iglesia que comienza con Constantino y va hasta el 538, cuando el papado surge con todo su poder en Europa, iniciando la dominación de los reyes que dividían el imperio romano. Es el tiempo cuando la iglesia afirma su poder temporal a través de los territorios políticos. Fijaros que en este caballo la tradición comienza a suplantar poco a poco las escrituras. En el 318 se reconoce a los obispos una jurisdicción superior a los tribunales ordinarios. Esto quiere decir que los obispos eran jueces y podían condenar a cualquier persona a la muerte y nadie se lo discutiría para nada.
En el 321, en el concilio de la Odisea, el domingo se convierte en el día de reposo en vez del sábado. El paganismo entra en la Iglesia, sus fiestas, imágenes y rituales se mezclan con el culto a Dios. La Iglesia accede al poder mundanal y se llena de orgullo, de ambición y de arrogancia. El jinete del caballo negro tiene algo en la mano. ¿Qué tiene en la mano? Tiene una balanza, mis hermanos. Una balanza en la mano, ¿símbolo de qué? ¿De qué es símbolo generalmente la balanza? De la justicia y del juicio. Así es que este jinete que gobierna esta Iglesia, que ya no es Cristo, que son poderes humanos, se arroga a sí mismo ¿el qué? La justicia de Cristo es Él quien la va a administrar y también quién se salva y quién se pierde. Es la Iglesia la que juzga y la que condena o salva por la eternidad. Así es que eso me está denunciando esta imagen. Fijaros que también es símbolo del comercio para pesar comida. ¿Y qué está pesando este jinete? Está pesando ¿el qué? Está pesando harina, harina de cebada y harina de trigo. En algunos casos las balanzas se usan para el racionamiento, sobre todo en época de escasez. Y este parece ser el caso porque mientras el jinete cabalga, una voz que procede del trono de Dios, ¿qué le dice? Le dice 2 libras de trigo, le está diciendo, ¿estás vendiendo 2 libras de trigo por 1 denario? Es una denuncia. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pues que sepas que, bueno, podrás hacer eso, pero no vas a dañar ni el aceite ni el vino. Y es una voz que sale del trono de Dios, de la mesa de los panes, del lugar santo. Mis hermanos, este jinete, ¿qué elementos está atacando? ¿Qué elementos? Está atacando todos los elementos que había en la mesa de los panes. Lo está atacando todo. Y Jesús le dice, vale, podrás dañar esos panes que había encima de la mesa, pero no vas a dañar otra cosa que había en la mesa, que eran jarras de vino y jarras de aceite para las lámparas. No vas a dañar ni el aceite ni el vino. No lo podrás tocar. ¿Qué quiere decir esto? La voz pertenece a Cristo, un cordero como inmolado que según Apocalipsis 5:6 estaba en pie en medio del trono y de los 4 seres vivientes que aquí se mencionan también en este texto. Es decir, al trono lo rodeaban 4 seres vivientes y en medio del trono está el cordero como inmolado. Es decir, aquel que ha sido crucificado es el que sube al trono de Dios y se sienta en él. Fijaros que Cristo ya no cabalga sobre este caballo, sino los que dicen ser sus representantes en la tierra. Ya no es Cristo el que cabalga, sino un representante, uno que dice ser el representante de Cristo en la tierra. Sus ojos de fuego, los de Cristo, ven cómo su iglesia está siendo dirigida por hombres ambiciosos, mundanos y sin escrúpulos. La humildad y la santidad de los primeros años han sido reemplazadas por la vanagloria, la pompa y el boato. Los servicios religiosos están llenos de ceremonias paganas. Hacia el 405 las imágenes de los santos y de los mártires ya son objeto de culto. La adoración a la Virgen María sustituye el culto a Venus y a Diana. La Santa Cena ya no es un símbolo recordatorio de la muerte de Cristo, sino el sacrificio repetido de Jesús en cada misa. Y el pan y el vino no son símbolos, es la pura realidad del cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, que el creyente se come como si fuera directamente un caníbal. Los ancianos de la Iglesia se han convertido en sacerdotes vestidos de negro que se otorgan el poder de perdonar los pecados de los hombres, convirtiéndose en jueces de sus semejantes, decidiendo quién se salva
y quién se pierde. Esta es la imagen que quiere evocar el jinete con la balanza en la mano. Está usurpando el reino de la justicia y el juicio que solo le corresponden a Dios y al Cordero. Fijaros lo que dice Job, atentos a este texto, mis hermanos. Job 31, 6, ¿qué dice? Que Dios me pese en la balanza de la justicia y reconocerá mi integridad. Daniel le dijo a Belsasar, el último rey de Babilonia, le dijo, ¿qué? ¿Recordáis alguno? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Así es que fijaros el mensaje que tiene la balanza de este jinete. Ha sido hallado falto. Esa balanza me está hablando del juicio de Dios. El tercer jinete pretende tener autoridad para perdonar pecados. Esto requiere un juicio para decidir quién se salva y quién no. Pero fijaros que es una balanza falsa, no es la verdadera balanza. Él esgrime esa balanza, pero es una balanza humana, es una balanza falsa. No es la verdadera balanza de Dios y del juicio de Dios en el cielo. Porque fijaros que esta balanza es falsa porque en vez de poner en un lado la ley de Dios, atentos en esto, estas son las balanzas antiguas, y este jinete en vez de poner aquí en un lado la ley de Dios y aquí al ser humano, ¿qué hace? En un lado pone las tradiciones, las obras humanas. Bueno, las obras humanas las pone en el otro lado. Así es que, como las tradiciones dicen que las obras humanas pesan lo suficiente, pues oye, parece que esa balanza funciona. Parece que funciona. Entonces, cuanto más obras tengas, pues mejor, oye, porque aquello va a mantener la balanza a tu favor en todo momento. Es como un rédito que tú vas metiendo en el banco y cuanto más obras hagas, pues más rédito tendrás para estar más seguro de que la balanza va a dar el precio correcto, el peso justo y vas a poder entrar al cielo. Es una balanza falsa porque en vez de poner en un lado la ley de Dios y en el otro la sangre de Cristo, atentos a esto, pone en un lado las tradiciones humanas y en el otro las obras humanas. ¿Qué piensa Dios de esta balanza? ¿Qué piensa Dios? Hay textos que lo dicen, lo que piensa Dios de esa balanza. ¿Los leemos? Fijaros lo que dice Proverbios 20:23. Abominables son para Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Ya está diciendo lo que piensa de la balanza del jinete negro. Abominable son esas pesas que emplea el jinete negro. ¿Por qué? Porque emplea las pesas de la tradición y las obras humanas. No sirven para nada. Son pesas falsas y abominables. Balanza falsa no es buena, no sirve para nada. El que sea pesado en esa balanza creyendo que va a ser salvo por ella, luego será pesado en la balanza de Dios y ahí sí que será hallado falto, como le dijo Daniel a Belsasar, y automáticamente no tendrá nada que hacer. Gracias a Dios, mis hermanos, que tú y yo no seremos pesados en esa balanza humana falsa y abominable. Seremos pesados en la balanza de perfecta justicia del juicio de Dios. Fijaros que Dios te pondrá a ti en un plato. En uno de los platos, Dios nos pone a nosotros, con todas tus obras buenas y malas. Abre los libros y los pone ahí. En un plato me pone a mí con todas mis obras buenas y malas. Y en el otro plato pondrá las dos impresionantes tablas de las leyes de Dios, de los 10 mandamientos, esas tablas de piedra, las pone en el otro plato. Para dar el peso correcto y no ser hallado falto, tú debes pesar lo mismo, al menos, lo mismo que la ley de Dios. Imagínate, tienes que pesar lo mismo que la ley. Si no pesas lo mismo que la ley, eres hallado falto. Porque las leyes tiran para abajo y tú tiras para arriba, así es que eres hallado falto. Te falta peso, es lo que Dios le dijo a Belsasar, te falta peso. No das el peso de la ley de Dios, te falta peso.
Bien, así es que si para dar el peso correcto debemos pesar lo mismo que la ley de Dios, los platillos deberían quedar al mismo nivel. ¿Y sabes lo que pasará con tu platillo o con el mío o el de cualquier hombre de este mundo, incluso con el más santo, cuando sea puesto en uno de los platillos? ¿Qué pasará? Que Dios siempre pondrá en el otro lado su ley y siempre daremos faltos. ¿Y sabéis que hay una cita de Elena de White que lo dice? Cualquier hombre de este mundo, cuando sea puesto en la balanza del juicio, será hallado falto. Todos los seres humanos, por muy santos que seamos, por muy adventistas que seamos, todos somos hallados faltos cuando somos puestos en la balanza del juicio de Dios. Así es que tu platillo subirá como un cohete hacia arriba y Dios tendrá que decir lo mismo que le dijo a Belsasar: lo siento, has sido hallado falto. Y Elena de White lo dice claramente. A muchos se les dirá: lo siento, has sido hallado falto. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que dice Mateo 25, 41. Pero ¿qué ocurre si has aceptado a Jesús en las aguas del bautismo? Te ha justificado, has santificado diariamente tu vida a través del agua, a través de la palabra de Dios, has buscado dar testimonio por el poder del Espíritu Santo. Cuando llegue el juicio y llegue el momento de poner tu nombre en el lado contrario a donde está la ley, ¿te van a poner a ti? ¿Quién sube en tu lugar? Sube Jesús en tu lugar. Sube Jesús, mis hermanos. Es que lo que yo tengo que lograr en este mundo es que Jesús suba en mi lugar. Porque si Jesús sube en mi lugar, entonces Él sí da el peso justo. Él sí, que jamás la balanza dirá que ha sido hallado falto, porque Él fue perfecto. Es el único hombre perfecto de la tierra. Fijaros que lo cojamos por donde lo cojamos, la Biblia siempre nos dice que el perfeccionismo, mis hermanos, no existe. No hay perfeccionismo. Esa teoría de que un día yo llegaré a ser tan perfecto como Jesús es una mentira de Satanás, que crea un desasosiego constante en la persona. Es imposible, mis hermanos, que yo llegue a ser tan perfecto como Jesús un día. Por eso a Él se le pidió una cosa y a mí se me pide otra. A Él se le pidió que con un solo pecadito que cayera una sola vez, una sola, y estaba completamente perdido por la eternidad. Sin embargo, ¿cuántas veces caigo yo y no estoy perdido? ¿Por qué? Porque lo que vale para entrar en el cielo no es mi perfección, es la perfección de Él. Que Él suba en la balanza. Y lo único que tengo yo que hacer es ser amigo de Él, para que Él suba en la balanza. Y para que Él diga: sí, a este lo conozco. Oye, porque este todos los días se encontraba conmigo, todos los días hablaba conmigo, todos los días me pedía consejo, todos los días me buscaba, todos los días buscaba limpiar cualquier cosa que hubiera hecho en ese agua del Espíritu Santo, y venía a mí a pedirme perdón, y yo cada mañana me encontraba con Él en el culto familiar y quitaba con mis tenazas lo quemado de su vida. Es decir, lo limpiaba constantemente. Claro que lo conozco, si lo conozco de todos los días. Y entonces Jesús dirá: claro que subo en la balanza, ahora mismo además, y quiero que esté conmigo por la eternidad, porque es mi amigo, es mi hermano, es mi hijo, es todo. Y levantará sus manos al cielo y dirá: yo he muerto por él, y aquí están las marcas. Y yo garantizo con mi vida que esta persona en el cielo no dará ningún problema. Así es que la balanza dará el precio justo, y mi nombre se mantendrá escrito en el libro de la vida. Pero si vas a un confesionario para que un sacerdote humano te perdone tus pecados, estarás subiéndote a la balanza del jinete negro. Fijaros, mis hermanos, qué mensaje más espectacular hay en esta visión. Si vas a un confesionario, te estás subiendo directamente en la balanza del jinete negro. Es el jinete negro el que va a decir cuál es la gravedad de tu pecado. El que te va a decir: bueno, mira, este pecado vale por 10 Ave Marías, 4 Padre Nuestros, y ya está. Y no peques más. ¿Y sabéis lo que dice Elena de White? Que la Iglesia Católica le ha mostrado a la gente que el pecado es bien barato. Bien barato.
y que puedo pecar cuanto me dé la gana, porque oye, con ir al confesionario, luego rezo allí los 4 Padres Nuestros y los 5 Ave Marías, y ya está, listo. Y con que venga un cura justo antes de morirme, ahí para confesarle ya lo último, ya está. Y listo. Y he hecho lo que me ha dado la gana toda mi vida. Y ya, si hablamos de las bulas papales, pues entonces ya hago lo que me da la gana, y porque el Papa así lo decide, pone el dedo así en la balanza y dice, no, este da el peso justo. Aprieta así la balanza. Claro, balanza falsa, pesas falsas, todo ahí trastocado, ¿no? Es él el que decide así, tocar el dedo y dice, no, yo decido que tú te salvas y te salvas. No, yo decido que tú te pierdes y te pierdes, ¿eh? Ya puedes dar el peso que des, que te pierdes. Así es que este es el mensaje que nos da el jinete del caballo negro. Es una iglesia que ha sucumbido a las tentaciones que Cristo resistió en el desierto. Es una iglesia, mis hermanos, que ha sucumbido a la batalla contra Satanás y ha convertido los ídolos de piedra en pan. ¿No? ¿No era una de las tentaciones de Jesús? Pues ahora los ídolos de piedra, si tú vas a ellos y les pides cosas, te dan cosas. Qué interesante, ¿verdad? Ha convertido la piedra en pan. Y pretende administrar la salvación y vender la palabra de Dios, que es el pan, a un precio altísimo. Porque ese es el pan que está vendiendo ese jinete, la palabra de Dios. Y la vende tan cara que nadie puede comprarla. Y hay estudios hechos de aquella época que era un salario entero para comprar una pequeña cantidad de harina, que eran insuficientes totalmente para la alimentación de una persona diariamente. Pero, una voz del Cordero desde el trono limita la acción destructiva de los dirigentes de esta iglesia. ¿Y qué le dice? No vas a dañar el aceite. Es decir, le está diciendo, mira, no vas, quizá estás encerrando en los monasterios las Biblias, quizá las tienen unos pocos nada más, que estás persiguiendo a muerte a aquellos que encuentras con una Biblia en su mano y los estás mandando al cadalso. Es decir, el pueblo se está muriendo de hambre de la palabra de Dios, pero hay una cosa que no vas a dañar. Y lo que no vas a dañar es el aceite ni el vino. Así es que, ¿qué le está diciendo? Significa que el pueblo tendría un escaso acceso a la verdad o a la palabra de Dios, pero la influencia del Espíritu Santo y la gracia continua, la intercesión continua de Jesús, poniendo su sangre a favor de aquellos que, aunque conozcan muy poco, lo poco que conocen, si lo llevan a la práctica, les servirá para entrar al cielo, pues eso le está diciendo en esa guerra terrible, en ese trono del cielo, entre Cristo y Satanás, entre el jinete negro y Cristo, le está diciendo, bueno, la Biblia quizá la podrás dañar durante un tiempo, pero no vas a dañar mi intercesión, ni vas a dañar la constante intercesión del Espíritu Santo, que seguirá llamando al arrepentimiento a los pecadores, aunque casi no haya luz de la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo al jinete negro. Como en la parábola del buen samaritano, Jesús quiere dejar intactos el aceite y el vino para curar las heridas que provoca el vivir cerca del trono de Satanás. Él mejor que nadie sabe el sufrimiento y las terribles heridas que provocan los encuentros con el diablo. Llevará sus marcas por la eternidad. Por eso Jesús, en el mensaje a las 7 iglesias, le promete a Pérgamo. Pérgamo. ¿A qué me suena lo de Pérgamo? Pérgamo viene de ¿qué? De pergamino. Pérgamo, de Pérgamo viene la palabra pergamino. ¿Y en el pergamino qué se escribe? La palabra de Dios. ¿Y qué pasa con Pérgamo? Es una iglesia que está sufriendo la escasez de pan, el ataque directo al pergamino, es decir, el ataque directo a el tener la palabra de Dios. Pérgamo es la iglesia del caballo negro. Fijaros, Pérgamo es la iglesia paralela. Sabéis que primero hay 7 iglesias y luego 7 sellos. Tenéis que siempre ver en paralelo las iglesias con los sellos, porque el sello me está aumentando la información sobre lo que le va a ocurrir a esa iglesia. Así es que Pérgamo, ¿qué está diciéndole?
Fijaros lo que le promete Jesús a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia del caballo negro. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, es decir, del pan del cielo. Bueno, quizá aquí no tengas el pan este terrenal de que la palabra de Dios en pergaminos, pero si vences con lo poco que tienes, aunque pases hambre, yo te daré el maná escondido, es decir, el pan del cielo, la palabra completa de Dios. Y te daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Así es que el que salga triunfante de esta lucha con Satanás, le daré a comer del pan que comen los ángeles, está diciendo. Lo declararé inocente en el juicio, esto significa la piedra blanca. En los juicios antiguos ponían una tinaja, una vasija, y ponían un montón de piedras blancas, un montón de piedras negras, y después de haberse hecho el juicio, bajaban los jueces y si consideraban que era culpable, cogían una piedra negra y la metían dentro de la vasija. Si otro consideraba que era inocente, cogía una piedra blanca y la metía en la vasija. Y así todos los jueces o el jurado, cuando se acababa el proceso, vaciaban la vasija, contaban las piedras, si había más blancas que negras, era inocente, si había más negras que blancas, era culpable. ¿Aquí qué está diciendo Jesús? Que solo va a dar una piedra. ¿Por qué? Porque Él es el único juez. Así es que solo Él va a decidir si pone la piedra blanca o la piedra negra. Y Jesús dice, no solo te voy a dar una piedrecita blanca si vences, es decir, te voy a asegurar que vas a ser redimido y salvo en el juicio, sino para que no haya ninguna duda, en la piedra voy a escribir tu nombre, para que nadie dude que me estoy refiriendo a ti. Y ese nombre no será el nombre que llevas en este mundo, será el nombre nuevo de la experiencia que hemos tenido tú y yo en nuestro caminar diario. Fijaros lo que le está diciendo. El nombre nuevo que hemos tenido tú y yo en nuestro caminar diario. ¿Recordáis a Abraham? Caminó con Dios. Y cuando caminó con Dios y llegó al destino, que era la tierra prometida, y allí esperó al heredero de la promesa, entonces Dios le dijo, ha llegado el momento de cambiarte el nombre. Y pasó de Abraham a Abraham, de padre exaltado a padre de multitudes. Y es interesante que en medio del nombre Dios solo colocó una letra, la letra H, que en hebreo tiene el valor 5, porque no hay números en hebreos. Y el 5 en la simbología bíblica es el número de la gracia. Por eso todo el santuario son múltiplos de 5, porque todo el santuario es la salvación al ser humano por pura gracia de Dios. Así es que, ¿qué le colocó en el centro del nombre? El número 5, mis hermanos. Con lo cual estaba diciéndole Dios, mira Abraham, si tú has creído en mí y aún así sigues cometiendo fallos y teniendo defectos, pero como has creído en mí y has confiado en mí y has caminado conmigo, por pura gracia, yo te hago padre de todos aquellos que en el futuro creerán y confiarán en mí, y a todos ellos les cambiaré el nombre y también les pondré ese número 5 en medio, ¿verdad? Y escribiré su nombre nuevo, que es el nombre de la experiencia que cada uno hemos tenido con Dios. Por eso dice, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Es decir, cada uno sabe la experiencia que ha tenido con Dios. Cada uno sabe las pruebas que ha resistido aferrándose al Señor. Cada uno sabe las luchas que ha luchado. Cada uno ha tenido su lucha particular. Cada uno tiene su cruz. Cada uno diferente. Cada uno sus tentaciones. Pero cada uno se aferró al Señor y luchó. Y eso es un nombre, un carácter, porque el nombre representa el carácter. Así es que lo que está diciendo aquí, que Dios le va a dar a esa persona no solo un nombre nuevo que refleja la experiencia entre los dos, sino que de esa experiencia surgirá un carácter nuevo, renovado. Hoy me decía una persona que estaba aquí, Cristo me ha cambiado. ¿Por qué? Porque cuando yo no conocía a Cristo, en cuanto me decían así, ya le había roto la nariz. Y me decía, esta semana me pasó algo parecido y me di cuenta que cómo Dios me había cambiado, oye,
la paciencia que me ha dado, ya no lo veo igual. Si hubiera sido en mis viejos tiempos, mis hermanos, eso es así. Dios nos va transformando y cambiando. Esa experiencia es el nombre nuevo, el carácter nuevo, que a través de la santificación va cambiando y cambiando y cambiando, y vamos siendo transformados de gloria en gloria, como dice el apóstol, hasta llegar a tener la mente de Cristo, hasta pensar como Él. Así es que al vencedor le daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, un carácter perfecto a imagen de Cristo. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará con los que rechacen a Cristo y sean vencidos por Satanás? Pues lo tenemos en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Fijaros. Cuando abrió el cuarto sello, miré y vi un caballo amarillo, es un amarillo verdoso. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el sepulcro lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. La consecuencia de rechazar a Cristo, la verdad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo siempre es la muerte. Siempre es la muerte. Si mis pecados no son perdonados por Cristo, si mi carácter no es transformado por el poder del Espíritu Santo, el sepulcro será mi última morada. Eso es lo que está denunciando ahí nada más. Porque el cuarto caballo no solo describe el periodo de la Iglesia cristiana desde el 538 hasta el 1500 aproximadamente, también describe el final de todos aquellos que rechazan el plan de salvación. Serán muertos con espada, es decir, a través de violencia y guerras, con hambres, con pestes, epidemias, y con las fieras de la tierra, que en la simbología apocalíptica representa por las naciones de la tierra. Las fieras de la tierra son las naciones de la tierra. Así es que morirán en este mundo, serán enterrados aquí y nunca más se sabrá de ellos. Y los que estén vivos cuando venga Jesús, dice Apocalipsis 6, del 15 al 17, que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esta es la exclamación que dan todos aquellos que han rechazado al Cordero, que han rechazado a Jesús, que han rechazado su gracia, que han rechazado caminar con Él todos los días. Dirán esto, aterrorizados completamente frente al poder de Dios. ¿Quién podrá mantenerse en pie en ese día? Esta es la pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Esto lo dicen los malvados. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Bueno, pues habrá gente que se mantendrá en pie. Habrá gente que se mantendrá en pie. Y al final de Apocalipsis vemos que esa gente que se mantiene en pie son incontables como la arena del mar. Así es que habrá gente que se mantendrán en pie. Estarán en pie todos aquellos que se han mantenido fieles al primer caballo blanco y a su jinete. Este es el secreto. Los que son como los primeros discípulos, los que son como la iglesia remanente. Este pueblo se mantendrá en pie. Llamado por Apocalipsis 19, del 11 al 16, el que dirige este caballo, fijaros que al último caballo del cuarto caballo se le ha llamado al jinete ¿cómo? Muerte, se llama Muerte. Solo hay dos jinetes que reciben nombres propios. El cuarto jinete se le llama Muerte y al primer jinete se le llama, ¿alguien lo recuerda? Se le llama Fiel y Verdadero. Así es que, ¿qué preferimos, mis hermanos? ¿El fiel y verdadero o la muerte?
Leer el texto, vamos a ver el texto. Entonces, Apocalipsis 19, del 11 al 16, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que el cuarto jinete se llama Muerte, y el jinete del caballo blanco se llama Fiel y Verdadero. Así es que el fiel y verdadero es Cristo, y jinete muerte es el anticristo. Exacto. ¿Y qué características tiene uno y otro? ¿Sabéis que está descrito en Apocalipsis? Fijaros qué características más interesantes. Su nombre es fiel y verdadero, su nombre es muerte, domina sobre todas las naciones, el otro solo sobre la cuarta parte de la tierra. Es interesante. El caballo es blanco, el caballo es amarillo, una es la iglesia pura, la otra es la iglesia muerta. Le acompañan los ejércitos celestiales, al jinete muerte le acompaña un ejército de muertos. Es el único juez del cielo y de la tierra. El jinete muerte se considera el juez del cielo y de la tierra, y tiene una espada en su boca. Pero fijaros qué diferencia, el otro tiene una espada en su mano. Así es que lo que importa es la palabra que sale de la boca de Jesús. Y no tenemos que tener miedo a la espada de las obras que hace el jinete muerte, porque realmente con esa espada de la boca va a herir a todas las naciones que obedecen al jinete muerte y acabará con ellas. Fijaros que no hay bandos intermedios. Si decides ser ateo o agnóstico, inconscientemente te alistaste en el ejército de Satanás. Si decides seguir viendo pornografía, si sigues adulterando, si sigues maltratando a tu esposa, ya estás luchando contra Dios. Si continúas bebiendo, fumando, tomando drogas, o estás enganchada a las pantallas de los videojuegos, ya estás formando parte del ejército de cadáveres del jinete muerte. Si un día te alistaste bajo el estandarte de Jesús, pero ya no lees la Biblia, ni tienes casi tiempo de orar, o estás pendiente de la puesta de sol del sábado para irte al cine, te estás muriendo. Te estás muriendo. Por esas pequeñas cosas toleradas y mantenidas en el tiempo, la iglesia del caballo blanco se volvió tenebrosa y abrazó el oscuro estandarte de Satanás. Pequeñas cosas, mis hermanos, no creáis que grandes cosas de golpe. No, pequeñitas cosas, así, poquito a poco, ¿no? Bueno, esto no pasa nada, oye, tengo mi idolito aquí, es que tengo un poquito de superstición, ¿no? Bueno, esto del sábado no es tan importante, bueno, esto de... Y poquito a poco nos fuimos cambiando de bando, sin darnos cuenta, como Lot. Dice que poco a poco fue moviendo sus tiendas hasta Sodoma y se abrazó. Y abrazó a toda su familia. Poquito a poco, así actúa Satanás. No, Satanás no actúa a grandes. Es muy raro que Satanás te cree una tentación tan tremenda de golpe que... No, Satanás poquito a poco, casi sin darte cuenta. Y de repente
ya no confío en el Señor, ya no creo, no leo la Biblia. Me llaman a hacer obra misionera y ¿qué? Hay que ir a hacer obra misionera, qué fastidio. Te estás muriendo. Si sientes eso, te estás muriendo. Formas ya parte de los cadáveres del jinete muerte prácticamente. Tienes que pedir urgentemente a Dios que te cambie el corazón porque te estás muriendo. En 400 años, mis hermanos, 400 años, del 100 al 500, la mujer pura del pueblo de Dios se pervirtió hasta convertirse en una ramera ebria de la sangre de los mártires. En 400 años, del 100 al 500, se convirtió una mujer pura y virgen en una mujer ramera completamente esclavizada por Satanás. 400 años. Fijaros, nada. Llevamos 200, desde que surgió la Iglesia Adventista. Espero que el Señor no tarde 400, porque acabaremos así. Dios le dio tiempo para arrepentirse a esta mujer. Fijaros lo que dice Apocalipsis 2:21. 2:21, el capítulo 2. Mirad lo que dice de esta iglesia. Dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo, le estoy dando tiempo de gracia. 400 años le estoy dando, a ver si cambia. Estoy haciendo de todo. Y ahí vienen las trompetas, mis hermanos. Fijaros, es muy interesante cómo funciona Apocalipsis. Apocalipsis tiene el primer bloque de 7, son, ¿qué? Las cartas a las 7 iglesias. ¿Qué le está diciendo Jesús con esas cartas a la iglesia? Está advirtiéndole a cada época de la iglesia sus puntos débiles y sus puntos fuertes, pero sobre todo los débiles. Está diciendo: ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, ten cuidado con lo otro, cuidado. Esas son las cartas. Y ahora viene la revisión. La revisión son los sellos. En los sellos, fijaros que la carta llega al destinatario, que es Jesús, que es el encargado de abrir la carta. Ahora abre la carta y él se acuerda lo que puso en la carta y va a revisar punto por punto lo que le advirtió a esa iglesia. Así es que en los sellos yo tengo que comparar la carta a la iglesia con el resultado. Y entonces, en el sello, Dios ve en la historia la realidad. La realidad es que esa iglesia, justo donde le dije que fallaría, ha fallado. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no se arrepiente. ¿Y qué hace Dios entonces? Vienen las 7 trompetas. ¿Qué son las trompetas? Las trompetas no son más que los juicios momentáneos y temporales, advirtiendo del gran juicio final, es decir, del gran tiempo de gracia que se acaba, y Dios tiene que mandar juicios a esa iglesia ramera a ver si a las buenas no lo hizo, lo hace a las malas. Y además hay que frenarla porque está intentando cargarse al resto del pueblo de Dios. Así es que las trompetas son juicios que Dios manda contra la iglesia falsa, intentando frenarla en su intento de matar al verdadero pueblo de Dios. Así es que así funciona el Apocalipsis. En 400 años se perdió la verdad del caballo blanco al caballo muerte y Dios restauró de nuevo la verdad en otros 400. Del 1400 al 1800, 1400 a 1800, 400 años, Dios vuelve a restaurar la verdad. 400 años se pierde la verdad, 400 años para restaurar la verdad. ¿Cómo fue esta restauración? Pues lo tenéis aquí. Fijaros, la mujer, aquí, completamente pervertida, y Dios saca de ella la descendencia, desde el 1400 hasta el 1800. ¿Y en qué consistió esta descendencia? Bueno, pues los valdenses del 100 al 1400, siempre hubo valdenses, fieles a la Biblia sola. Importante, cuando esa iglesia pervertida decía: no, solo la tradición, los valdenses decían: no, la Biblia sola. Juan Hus, 1400, obediencia a Dios antes que a los hombres. Esta era la predicación de este reformador, Juan Hus.
Martín Lutero, 1500, salvación solo por la gracia en Cristo, cuando la salvación, según la madre, era por las obras. Salvación solo por la gracia en Cristo. Se sigue restaurando la verdad. Calvino, 1540, crecimiento cristiano. Comienza la idea de la santificación. Es decir, no solo vale creer en Jesús, sino tiene que haber una transformación en nuestra vida, una santificación. Surgen los bautistas en el 1600, que se dan cuenta que el bautismo era por inmersión, que todo el símbolo había sido trastocado, que realmente había que morir al viejo hombre y resucitar a un nuevo hombre venciendo al pecado. No podíamos ser los mismos después, había que crecer. Los bautistas, bautismo por inmersión. En 1740, Juan y Carlos Wesley, santificación del cristiano. Todavía se afincan más en la santificación y en la transformación de la vida cristiana. 1800. Guillermo Miller comienza a predicar como nunca se había predicado la segunda venida de Cristo. Y, finalmente, tenemos al resto. Iglesia Adventista que surge en 1844, donde se produce el gran chasco de los mileritas, queda un remanente. Un resto verdadero que siguió estudiando la Biblia y dijo, no, Dios no se puede haber equivocado, nos tenemos que haber equivocado nosotros en algo. Y siguieron estudiando y profundizando. Y ahí surgió todo lo que quedaba. Surgió qué había pasado en 1844, el juicio, el sábado, el santuario, todos los temas de salud que habían sido olvidados completamente por el cristianismo, la idea de la mortalidad del alma, cuando todo el cristianismo creía en la inmortalidad del alma. Así es que se terminó la Reforma. Así es que la Iglesia Adventista es, como bien dice Apocalipsis 12, 17, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Además, fijaros que son un resto que surgen de todas las iglesias de la cristiandad y se unen en un pueblo en torno a la palabra de Dios, a todos los mandamientos de Dios y a toda la voluntad de Dios en su palabra. Por lo tanto, ¿desde qué lugar Cristo dirigió toda esta batalla con Satanás y restauró toda la verdad en la tierra? ¿Desde qué lugar? Pues el jinete del caballo negro me ha dado las pistas. ¿Dónde fue la guerra? ¿Contra qué fue la guerra? ¿Dónde Cristo vence en 1844 la guerra en el lugar santo? Fijaros que hay varias guerras de Satanás y siempre contra el trono de Dios. La primera en el cielo, la segunda en la tierra venciendo a Adán y Eva. La tercera contra Cristo en la cruz, perdió. La cuarta, la del trono de Dios en el lugar santo. La quinta, la batalla del Armagedón contra el trono de Dios en el lugar santísimo, el juicio de Dios donde se acaba el tiempo de gracia. Y la sexta, ¿cuál? La de Gog y Magog después del milenio, y todas las pierde una detrás de otra Satanás. Parece que va a ganar, y al final Cristo restaura de nuevo toda la verdad que Satanás había adulterado. Bien, ¿qué hacemos? ¿Terminamos o lo dejamos aquí? Es la pregunta del millón. Llevamos 1 hora y media y debéis de tener ya las posaderas cuadradas. ¿Terminamos con la mesa o lo dejamos? ¿Lo dejamos ya? Bueno, nos quedan 20 minutos. No, yo no tengo problema. Yo termino. Si vosotros queréis, si estáis cansados vosotros, lo dejamos para otra charla. No queda ya mucho. Ahora, vamos a ver, al final un momentito. ¿Tiene que ver con esto que hemos dicho? Pues
Guillermo Miller y estuvieron unidos porque de los milleritas salieron los adventistas. A los milleritas se les llamaba los adventistas del primer día y a los adventistas del séptimo día, ¿de acuerdo? Así es que era la diferencia entre los dos, porque el adventismo descubrió el sábado, o redescubrió el sábado, ¿vale? Muy bien, pues al principio de la segunda serie de 7, la de los 7 sellos que hemos visto, Juan ve un trono establecido en el cielo. Fijaros lo que dice, Apocalipsis 4:2, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Así es que esto es, ¿cuál es el elemento que hay delante de las 7 lámparas de fuego? Dice que ve el trono de Dios. Y en el tabernáculo, delante del candelabro, ¿qué mueble había? La mesa de los panes. Luego ese trono, que está las 7 lámparas de fuego delante de él, ¿qué es? Es la mesa de los panes. Y lo hemos visto a través del jinete negro, que ataca todos los emblemas que hay en esa mesa. ¿Qué mueble entonces se situaba delante del candelabro en el tabernáculo? Fijaros lo que dice Éxodo 26:35, para que no lo diga yo y para que lo veáis claramente. Dice, fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, lo dice ahí, frente a ella, en el lado sur del tabernáculo, el candelabro, y así quedará la mesa hacia el lado norte. Y frente a ella, en el lado sur, quedará el candelabro. O sea que cuando Juan ve en el Apocalipsis las 7 lámparas de fuego del candelabro y dice, frente a él había un trono, o frente al trono había 7 lámparas de fuego, te está diciendo que el trono es la mesa de los panes. Directamente la mesa de los panes. Muy bien. Luego la mesa representa el trono de Dios que estaba situado en el lado norte. ¿Qué dice el Salmo 48, versículos 2 y 3? ¿Qué nos dice que hay en los extremos del norte? Dice, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Así es que fijaros, esa mesa representa no solo un trono, sino una ciudad entera en los lados del norte. Y este trono es el que Satanás codiciaba diciendo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Así es que a los lados del norte en el cielo está el monte del testimonio, o Sión, donde se sienta la ciudad de Dios, sus palacios y su trono, lugar representado en la mesa y las lámparas del lugar santo. Satanás provocó una guerra, mis hermanos, en el cielo para conquistar este trono, pero no lo logró. Así es que cuando ataca a la mujer, ataca los emblemas que salen de ese trono para ayudar a la mujer. Todo lo que sale de ese trono, ¿qué sale? El pan, el aceite, el vino, todo eso hay que acabar con ello como sea, para así cortarle la... ¿qué? ¿Qué hace un ejército cuando está en ataque? Necesita que haya alguien, ¿qué? Habituallándole, ¿no? Tiene que darle comida por detrás. Así es que la intendencia, el enemigo muchas veces intenta cortarla para que no venga más ayuda y automáticamente sucumba de hambre. Pues esto es lo que hizo Satanás. Intentó cortar completamente el cordón umbilical que unía el trono con el candelabro. Lo intentó cortar a través del ataque de los jinetes y de los caballos. Fijaros que cuando en el año 34 Esteban fue apedreado, ¿qué dijo Esteban? Mirad lo que dijo. Veo los cielos abiertos, así es que veo el lugar santo y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Dónde lo vio?
Lo vio en ese trono, mis hermanos. Lo vio aquí, porque Jesús cuando ascendió al cielo se sentó aquí. Y Esteban, que estaba siendo apedreado, lo vio sentado aquí. Vio esta cortina cómo se abría y él vio claramente el trono donde Jesús estaba sentado, a la diestra de Dios. Cuando Satanás vio a Cristo sentado en el trono del lugar santo que él quería para sí, ¿qué le pasó? Se llenó de ira, mis hermanos, se llenó de ira. Ahora entendemos bien, se llenó de ira y entonces se fue a atacar ¿a qué? Se fue a atacar a la mujer, se fue a atacar a la iglesia y la atacó a muerte, intentando cortar completamente la unión que había entre la mesa y el candelabro. Así es que fue un ataque para cortar ese enfrente que tiene el ponerse en medio y acabar con el vínculo. Primero persiguió y martirizó con la gran espada del Imperio Romano, caballo rojo. Luego buscó seducirla en el jinete de la balanza del caballo negro y eliminar los vínculos que la unían al trono de Dios. El jinete del caballo negro ataca todo lo que había en la mesa y que unía a Cristo con su iglesia. El pan, la palabra de Dios es sustituida por la tradición, el vino, bueno, todo eso lo hemos visto. Fijaros qué tres elementos estaban en la mesa del tabernáculo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, dice Éxodo 25, su longitud será de 2 codos, de 1 codo, y su anchura y su altura de codo y medio, la recubrirás de oro puro, harás también sus platos, cucharas, cubiertas, y los tazones con que se libará de oro fino, los harás, y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Los tazones de las libaciones que menciona ahí, ¿qué contenían dentro? Contenían vino, mis hermanos, mosto, para echar encima de los sacrificios de los holocaustos. Así es que había pan, vino y seguramente también jarras de aceite. En Levítico 24, del 5 al 9, dice, tomarás flor de harina, así se hicieron los panes. Fijaros qué interesante, tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro, delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, que me habla de la perfecta intercesión de Jesús. Y ahora fijaros qué interesante, cada sábado lo dispondrás sin falta delante de Jehová, es decir, cambiarás los panes, cada sábado. ¿Por qué cambiaban los panes los sábados? ¿Qué mensaje daba Dios ahí? ¿Por qué se cambiaban los panes los sábados? ¿El pan qué es? ¿No es el alimento espiritual? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Así es que el pan es la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios el sábado? ¿Por qué se renovaban los panes el sábado? Porque a través de la reunión de todo el pueblo junto, de escuchar la palabra de Dios, renovamos el pan. Especialmente el sábado, de estar juntos, de contarnos nuestras experiencias, nuestros testimonios, renovamos el pan, por eso se renovaba el pan el sábado, cada sábado. Lo dispondrás sin falta delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, será por derecho perpetuo de Aarón y de tus hijos, los cuales lo comerán. Así es que había 12 tortas de pan sin levadura, como las 12 tribus y los 12 apóstoles. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura representa el pecado y Dios quiere un pueblo limpio y sin pecado. El pan no solo le representa a Jesús, en este caso son 12 panes, así es que representa al pueblo de Dios que en el cuerpo de Cristo debe mantenerse limpio y sin pecado. ¿Cómo? A través de la constante justificación, el perdón constante diario, y por eso los otros muebles me están hablando de esto, la limpieza constante y la santificación a través del Espíritu Santo. Bien, así es que reunidos con Cristo nos alimentamos con su palabra y el incienso puro, ¿qué me dice Apocalipsis 5:8? Son las oraciones que el pueblo eleva a Dios a través de la continua y perfecta intercesión de Cristo. Así es que fijaros, el sábado ¿qué ocurre? No solo escuchamos la palabra de Dios y nos alimentamos, sino que oramos, por eso el incienso está ahí. Así es que oramos al Señor. El sábado es el día que Dios ha santificado. Todos sabéis lo que dice el 4.º mandamiento, ¿verdad? No hace falta que lo leamos.
La pregunta es, ¿quién soy yo para cambiar todo este sistema, mis hermanos? ¿Quién soy yo para cambiar esa ley? ¿Quién soy yo para decir, no, el sábado no cambiamos el pan, lo cambiamos el domingo? No, o el lunes. Bueno, cualquier día, da lo mismo, como dicen algunos. ¿Qué más le da a Dios? ¿Le importa a Dios? ¿Os parece que le importa? ¿Ha puesto estos detalles porque sí, porque le importa poco? No, los ha puesto porque le importa mucho. Así es que, ¿cómo es posible que casi toda la cristiandad haya cambiado el sábado por el domingo? Bien, es algo que también hizo la Iglesia del Caballo Negro. Y todos conocéis la historia de ese cambio, ¿verdad? Todos conocéis la historia de ese cambio. Y quería terminar con la parábola del buen samaritano. Pero todos aquí habéis escuchado ya esa parábola, ¿no? ¿Habéis escuchado la versión en combinación con la mesa de los panes? Sí, la habéis escuchado. Yo os la he dado aquí una tarde entera. ¿Qué intenta mostrarnos Jesús en la parábola del buen samaritano, mis hermanos? ¿Qué pasó en esa parábola? Vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Aceite y vino, lo mismo que había en la mesa de los panes. Lo puso en su cabalgadura, qué curioso, también tiene una cabalgadura el buen samaritano, igual que uno de los 4 jinetes tiene también una cabalgadura, él lo llevó al mesón y cuidó de él. Así es que aceite y vino. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mis hermanos, esta parábola, dice Elena de White, que está explicando todo el ministerio salvífico de Jesús, desde que Él vino y murió en la cruz hasta su segunda venida. Todo el ministerio salvífico de Jesús. Así es que, ¿por qué los sacerdotes que pasan antes del samaritano dice que bajaban de Jerusalén a Jericó? ¿Por qué pensáis que bajaban de Jerusalén a Jericó? Lucas 10, 33 en adelante. ¿Por qué creéis que bajaban de Jerusalén a Jericó esos sacerdotes que no prestaron ayuda? ¿De qué símbolo Jerusalén en la Biblia? Del cielo, del trono de Dios. ¿Y de qué símbolo Jericó? Todo lo que pasó allí con esa toma de Jericó, 7 vueltas, 7 trompetas, dando vueltas, todo se derrumbó, es símbolo del juicio final de Dios, de este mundo que finalmente cierra sus murallas y decide no quiere saber nada de Dios, ni del pueblo de Dios, ni de la salvación. Así es que finalmente están condenados a la destrucción. ¿Pero de dónde bajaba el sacerdote y el levita? Dice que bajaban de Jerusalén a Jericó. Algunos han dicho, no, es que no le ayudaron porque iban a hacer servicio al templo, iban bien vestidos, tal, no querían mancharse. No, pero es que dice que bajaban de Jerusalén a Jericó, o sea que no iban a prestar servicio al templo. ¿Pero qué me muestra la parábola? Que estaban bajando del cielo, que estaban alejándose de Dios. Y por eso, como estaban alejándose de Dios, no prestan ayuda a aquel que Satanás y sus secuaces ha destrozado y lo ha dejado tirado en el camino. Ese que está tirado en el camino es todos esos que están ahí fuera, todos están moribundos y tirados en el camino, golpeados fuertemente por Satanás. Si yo paso de todo y me quedo sentado en los bancos, mis hermanos, estaré actuando como el sacerdote y el levita. Y lo que estaré demostrando es que estoy bajando de Jerusalén a Jericó. Pero ¿quién? ¿Qué dice aquí? ¿Quién fue movido a misericordia? ¿Sabéis que esta palabrita, movido a misericordia, en toda la Biblia solo se le aplica a Dios y a Jesús? ¿Solo Dios y Jesús son movidos a misericordia? ¿Ningún ser humano? Así es que, ¿ese samaritano quién es? Es el propio Jesús, lo dice Elena de White. Es el propio Jesús y su ministerio salvífico. ¿Y qué hace Jesús con ese doliente que se encuentra en el camino, porque el caballo negro ha pasado por allí, el caballo muerto y lo han dejado medio muerto? ¿Qué hace con él? Le aplica aceite y vino, lo que no ha conseguido dañar el jinete del caballo negro.
aceite y vino, se lo aplica en las heridas. Y luego dice que se las vendó, ¿con qué? Con el lino blanco de su justicia perfecta. Así es que le aplicó el perdón por sus pecados con el vino, luego le dio el aceite, que es el poder del Espíritu Santo, para que pudiera vencer y restaurarse de su pecado y ser regenerado una nueva persona, y para que no haya problemas, Él le acompaña hasta la posada. ¿Y qué es la posada, mis hermanos? Es la iglesia, lo lleva a la iglesia. ¿Y a qué iglesia lo lleva? Mis hermanos, lo está llevando a la iglesia que se está reformando, pero todavía no ha llegado a 1844. Y pastor, ¿y usted cómo sabe que no ha llegado a 1844? Porque ahí lo dice, que no ha llegado a 1844. Dice aquí la segunda parte, otro día, así es que estuvo un tiempo allí en la iglesia del Mesón. Y llegó un día que tuvo que marchar. La pregunta es, ¿a dónde se marcha? ¿A dónde se marcha? ¿Y qué día fue ese que se tuvo que marchar? La respuesta está aquí. ¿Cuánto pedía el jinete negro por el trigo y por la cebada? ¿Cuánto pedía? Pedía 1 denario por la cebada y 1 denario por el trigo. 1 denario por una cantidad de cebada más grande que la del trigo. ¿Y por qué más grande que la del trigo? ¿Por qué pedía el mismo precio y por el mismo precio te daba más cantidad de cebada que de trigo? El trigo, mis hermanos, y la cebada en la Biblia representan a 2 pueblos. La cebada se cosechaba en la Pascua. En la Pascua. ¿Y qué celebraban o quién celebraba la Pascua? La celebraba el mundo judío por haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y 50 días después de la Pascua, en la Pascua se cosechaban los primeros frutos de la cebada y se presentaban ante Dios. 50 días después de la Pascua, en el Pentecostés, se cosechaban los primeros frutos del trigo y se presentaban ante Dios mecidos en el templo. O sea que la Pascua era inminentemente judía, Antiguo Testamento, cebada. ¿Y el trigo? Pentecostés, ¿representa qué el trigo? Representa pueblo de Dios. ¿Pero qué tipo de pueblo de Dios? Ya no eran judíos, ¿qué eran? Representa a la gran cosecha entre los gentiles que ocurriría a partir del Pentecostés hacia adelante. Así es que me está hablando del Nuevo Testamento. Luego, ¿qué está vendiendo carísimo el jinete del caballo negro? ¿Qué está vendiendo? Está vendiendo muy cara el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La cebada es el Antiguo Testamento y el trigo es el Nuevo Testamento. Pero ¿qué valora más el jinete? ¿Qué valora más? ¿Qué vende más? Por el mismo precio vende más cantidad de ¿qué? De cebada. ¿Y vende más caro el qué? El trigo. Así es que de los 2 libros, ¿cuál valora más? Valora más el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica dice que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento, este sí, este es el nuestro. ¿Vale? ¿Cuánto vale comprar la Biblia entera? Es decir, volver a tener toda la verdad. Volver a tener toda la verdad. ¿Cuánto habría que pagarle al jinete negro para volver a tener toda la verdad? 2 denarios, mis hermanos. No hay ningún otro lugar en la Biblia donde aparezcan 2 denarios. Ningún otro. Solo aparece en la parábola del buen samaritano y en el jinete del caballo negro. Y aparecen esos elementos, 2 denarios, pan, aceite y vino. En los 2 lados aparecen. ¿Qué me está invitando la Biblia a hacer? Me está invitando a que lo compare. Mis hermanos, otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Por qué Jesús le da al mesonero 2 denarios? ¿Y qué día ha llegado que se tiene que ir? 2 denarios le da al mesonero para que le compre toda la verdad al jinete negro. ¿Qué está diciéndome eso, mis hermanos? Me está diciendo que ha llegado 1844 y Dios le da 2 denarios a la Iglesia Adventista, le ha restaurado toda la verdad porque Él se tiene que marchar al lugar santísimo, pero ya tiene un pueblo en la tierra que va a predicar al mundo entero toda la verdad y mientras Él termina el juicio en el cielo, por eso le dice: cuídamelo y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Ya está. Es así de sencillo. Así es que lo que está mostrando esa parábola simplemente es cómo Jesús restaura en 400 años
el ataque del jinete negro, dejando moribundos por los caminos a un montón de gente, Jesús se apiadó de ellos y los fue trayendo al mesón de la Reforma, hasta que llega 1844. Y en 1844 Jesús mismo le da, a través de el espíritu de profecía, 2 denarios a la Iglesia adventista y le dice: tienes toda la verdad restaurada. Pero a mí me gusta esto que dice aquí: todo lo que gastes de más. Si los 2 denarios es la palabra de Dios completa, ¿qué significaría eso de gastar de más? Señor, ya no, me has dado los 2 denarios, ya tengo la verdad completa. Entonces, ¿gastar de más qué es? No, aquí dice que debería gastar de más. Es decir, que no sea escaso, que si gasta de más, si el gasto es para comprar la verdad, ¿qué significa? Que en 1844, mis hermanos, se supieron muchas cosas de la palabra de Dios y mucha verdad. ¿Pero qué me está diciendo? Oye, no te quedes viviendo de los réditos, que la persona tiene que seguir siendo alimentada. Tienes que seguir descubriendo gemas y joyas maravillosas que hay en la palabra. No puedes vivir de lo que tus pioneros descubrieron. Tenemos que seguir investigando la Biblia y siguiendo sacando y profundizando. Dice Elena de White que hay minas insondables de verdad todavía por descubrir en la palabra de Dios. No doctrinas nuevas, sino minas, nuevas formas de ver toda la doctrina, toda la verdad. Pero nosotros, mis hermanos, como somos la Iglesia de la Odisea, nos consideramos ricos. ¿Sabéis en qué? En conocimiento de la palabra de Dios. No, ya tenemos los 2 denarios, ya tenemos la Biblia entera. Ya, oye, con los estudios bíblicos que me da el pastor cuando me bautizo, suficiente. No hace falta seguir adelante. Y cuando llegue al tribunal y esté en juego mi vida y me digan: oye, ¿y usted por qué guarda el sábado? ¿Qué más da el domingo, no? Hombre, es que el pastor me decía que el sábado era el día que había que guardar, y sabe usted, pues yo... Ah, o sea, que usted crea... ¿Y qué testimonio daremos, mis hermanos? Porque no creéis que ahí va a haber un milagro así repentino y el Espíritu Santo nos va a revelar lo que nunca estudiamos. No, nos revelará y nos recordará lo que estudiamos y profundizamos. Pero lo que no estudiamos y no profundizamos no nos dirá nada. Lo que no vivimos no nos lo hará vivir. Este es el problema de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no han tenido una experiencia personal con Jesús, no tienen reserva de aceite, es decir, no tienen profundidad en la verdad y en la vivencia con Jesús. Y automáticamente quieren en el último momento, cuando están a las 12 de la medianoche, cuando casi las plagas están cayendo y la puerta a la gracia se está cerrando, ahí quieren tener esa experiencia. ¿Y qué les dicen las que la han tenido? Aunque no han hecho todo lo correcto, pero han estado ahí estudiando, buscando, viviendo. Todas se durmieron, pero hubo unas que hicieron, es decir, buscaron. Aunque no hicieron lo que hizo la iglesia primitiva, siguieron manteniendo el rescoldo del fuego. Y en las vasijas de sus vidas metieron reserva de aceite por si el esposo tardaba. ¿Y qué les dicen unas a otras? Oye, dadnos de vuestra experiencia, dadnos de vuestro aceite, dadnos de esa... No podemos. Id más bien a los que venden, es decir, buscad vosotros la experiencia. Porque ahora, pero ya fue tarde. Y llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él y las que no se quedaron a la puerta. ¿Cuál es el problema en todo? Experiencia personal con Jesús, relación personal con Jesús, estudio de la palabra de Dios, oración constante y búsqueda de una amistad perfecta con Jesús. Eso es lo que me muestra también la parábola del buen samaritano. Por eso me dice ahí, oye, todo lo que gastes de más, me está diciendo, te está invitando a gastar de más. No te conformes con los 2 denarios. Hay mucho más que tienes que profundizar ahí en la Biblia para afirmar y confirmar tu fe. Pero mis hermanos, si yo no estudio la Biblia, si no vivo conforme a lo que me dice la Biblia, pues entonces, finalmente, me convertiré en una virgen fatua, habiendo tenido oportunidad de ser una virgen correcta. Bien, ojalá el Señor nos ayude a todos a tener esa experiencia, a hacer acopio de aceite, a caminar todos los días con Jesús y a comer de ese pan, de ese vino y de ese aceite cada día que hay en la mesa de los panes. Satanás ya ha sido vencido. La mesa es para nosotros, mis hermanos. Por eso podemos celebrarlo. Y nos queda la batalla del Armagedón. Tenemos que conseguir entrar en la última puerta que nos queda, que es la del lugar santísimo. Así que el próximo tema será frente a las puertas del cielo.